El título en este caso es Dos gracias. Hoy quiero hablarle a corazones que quizá nunca han escuchado este mensaje. La gracia de Dios salvándonos, abrazándonos. A corazones que quizá ya han experimentado esa gracia que nos salva, nos perdona. Pero han de crecer a esa gracia, no simplemente a Jesús como nuestro Salvador, sino también Jesús como nuestro Salvador. Y el tercer corazón que creo que Dios quiere hablarle en esta mañana es al corazón que quizá ha experimentado estas dos cosas, a Jesús como Salvador, a Jesús como Señor, pero que en su largo caminar, en su vida cristiana, está un poco fatigado. Así que quiero que estés atento conmigo. Voy a durar como 50 minutos predicando la palabra de Dios, no va a ser mucho, pero en cualquier momento en la palabra te vas a ver identificado y te vas a ver retado. Por eso sígueme. Amén. Juan 1, 15 al 18, versículo 15 al 18, dice así. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y aquí está el mensaje para nosotros, iglesia, en el día de hoy. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Desde el cielo bajó la gracia y la verdad en forma de cuerpo. En este caso fue Jesús quien trajo toda la gracia y toda la verdad del cielo aquí a la tierra. 18. A Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, la verdad y la gracia de Dios ha sido conocida en Jesús, el Dios invisible, hecho visible en Jesús. Este texto revela que hay una gracia primera y una gracia segunda, gracia sobre gracia. Yo quiero hablarte de esas dos gracias, de esas dos expresiones de la gracia de Dios para con nosotros, para con su iglesia, para con la humanidad. Para ello vamos a ver la definición y el significado en el original de la palabra gracia y vamos a ir aplicando poco a poco. La siguiente pregunta es oportuna para sentar base de este mensaje y es la siguiente: ¿qué es la gracia? Quizá el significado de la gracia lo conocemos mucho, pero no simplemente es conocerlo, es vivirlo, es experimentarlo. Yo, a través de la gracia del Espíritu Santo, quiero o deseo en mi corazón que podamos hallar conocimiento y a su vez también podamos sentirlo en nuestro corazón. Amén. Definición: se entiende por gracia al favor o don gratuito concedido por Dios Padre, otorgado a través de su Hijo Jesucristo con el fin de ayudar al hombre a cumplir los mandamientos, ser santo y salvarle. Como también se entiende al acto de amor unilateral e inmerecido por el que Dios llama continuamente a las almas hacia sí. Dios constantemente a través de su mensaje, a través de acercarse a las vidas, ya sea a través de radio, televisión, vida, ya sea a través de nosotros, compartiendo lo que Dios hace, siendo testigos de lo que hemos oído y Dios ha hecho en nuestra vida, está llamando al ser humano a reconciliarse consigo, con Él mismo. La palabra gracia, según se usa en la Escritura, se refiere principalmente al poder habilitador y a la sanidad espiritual ofrecido por medio de la misericordia y del amor de Jesucristo. ¿Cuántos han experimentado este amor y esta misericordia? Te cambia la vida, ¿verdad? La gracia puede ser difícil de comprender porque a menudo es contraria a nuestra naturaleza humana, a nuestra razón, el raciocinio humano. Tendemos a pensar que debemos ganarlo todo en la vida, incluida la salvación. Hemos sido educados en nuestra cultura bajo el concepto de la meritocracia. Para ver la gracia, vamos a usar el concepto antagónico. Vamos a contrapesar lo antagónico para ver más claro y evidente lo que es la gracia de Dios para nosotros. ¿Qué es la meritocracia?
Aquí la presentación que ha hecho mi esposa, bien hecha, como ella hace las cosas, que lo hace todo perfecto, nos va a ayudar a ver el mensaje y también poder apuntar si voy muy rápido. Meritocracia viene del término proveniente del latín meritum, debida recompensa. A su vez también significa mereri, ganar, merecer. Y el sufijo gracia, del griego kratos, que significa poder, fuerza. Traduciéndolo es gobierno de los ganadores, gobierno de los merecedores, gobierno de los mejores. Es una forma de gobierno basada en el mérito. Se valora y recompensa el mérito individual, es decir, los logros, habilidades y capacidades de las personas para determinar su posición y éxito en la sociedad. Para mí, esto de la meritocracia, en mis palabras, es gobierno del orgullo del hombre. Es gobierno del orgullo del hombre que ha sacado a Dios del centro, como en su palabra vemos en Salmo 2. Dice, cortaremos cadenas, cortaremos cuerdas para que Él no nos gobierne, para que Dios no nos gobierne. La mala interpretación de las Escrituras y la rebeldía del corazón del hombre nos ha llevado a tomar principios de gobierno que rigen nuestra vida con Dios fuera de ella. La meritocracia la vemos reflejada en todos los aspectos de nuestra sociedad y puede tener un punto positivo, y es premiar a aquellos que se esfuerzan y no premiar a la mediocridad. Por esa parte está bien. Pero en cuanto al Evangelio, todo esfuerzo, toda recompensa y mérito apunta a una sola persona, y es a Cristo. Y es a Cristo. Quizá la ley nos pedía muchos estándares, marcaba un estándar que había que el hombre llevar a cabo y no dimos la talla. En ninguna de ellas dimos la talla, tanto así que Jesús le dijo, Padre, prepárame cuerpo para que yo pueda salvarlos. Y ahí llegó la gracia, toda la verdad y la gracia en la persona de Jesucristo para salvarnos. La ley, la meritocracia te demanda, la gracia te invita. La meritocracia, la ley, demanda de ti que seas perfecto. Pero tú te ves ante la ley y dices, no puedo, no soy capaz. Pero la gracia te invita y te ayuda a cumplir todo aquello que la ley y la meritocracia te están pidiendo. ¿Cuántos han experimentado esta libertad en Cristo Jesús? ¿Cuántos han experimentado esta libertad en Cristo Jesús? Aleluya. Dale un aplauso al Señor, Rosica. Amén. La tenemos muy latente, la meritocracia en nuestra vida. No voy a decir la denominación, pero una iglesia que ha regido por mucho tiempo en nuestro país la forma y manera de relacionarse con Dios, ha llevado a estas prácticas de la meritocracia. Por ejemplo, las indulgencias por los pecados. También haciendo ciertas penitencias podían pagarse a cambio de ser perdonados o que los pecados fueran absueltos. Hoy día este espíritu sigue en vigor de alguna manera en las iglesias. De alguna manera está impregnada la iglesia de este espíritu. Y yo no digo esta iglesia porque yo sé que el Espíritu de Dios reina y gobierna en nosotros. Pero la verdad es esta, que así como no te creaste a ti mismo, así mismo tampoco te salvaste a ti mismo. Que nosotros no nos salvamos a nosotros mismos, sino que Cristo ganó nuestra salvación en la cruz del Calvario, no por nuestros méritos, sino por los suyos fuimos salvos. No es por meritocracia que somos salvos, sino por Cristogracia. No es por meritocracia, sino por Cristogracia. ¿Qué es esto? ¿Qué palabra es este? Pues Jesucristo, Dios mismo, derramándote tu Salvador, tu Redentor, derramándose en la cruz del Calvario toda su sangre para salvarte. Aleluya, a Él sea la gloria. Es muy importante que comprendas la gracia.
Quiero que veamos la gracia no tanto como un concepto, al igual que la verdad. Muchas veces hemos visto la verdad como un concepto, pero no es un concepto, es una persona. La gracia es exactamente igual. La gracia no es un concepto, sino es una persona. Es la persona de Cristo Jesús. Dios nos muestra tanto su misericordia y su gracia, aunque no son lo mismo. Mira esta frase de Mas Lucado, dice, esto no es un paquete de tabaco, es un hombre, es un pastor, amén. Dice, la misericordia nos perdona, la gracia nos conquista y se casa con nosotros. ¿Qué he dicho? La misericordia nos perdona, la gracia nos conquista y se casa con nosotros. Toma un compromiso con nosotros. La misericordia retiene un castigo que merecemos, la gracia nos otorga una bendición que no merecemos. Nuestro querido pastor Juan Radamés dice algo así: devolver mal por bien es diabólico. Devolver mal por mal, bien por bien, es natural. Devolver bien por mal es divino, es gracia. Y eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Cargó todo el pecado de la humanidad sobre sus hombros y entregándose en la cruz del Calvario, tomó la maldición y nos devolvió bendición. Cambió la muerte y nos entregó vida, vida en abundancia y vida eterna. Esa es la gracia de Dios. Por eso a veces nos cuesta entenderlo, porque nuestra razón humana cree que es como Dios. Pero no es así. Dios no se deja vencer de lo malo. Es su genética, bondad. Dios es amor. Dios es gracia para aquellos que quieren recibirla, la abrazan, aceptan a Jesús en su corazón. No podemos hacer nada para que Dios nos ame más. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Y no podemos hacer nada para que nos ame menos. Pero esto tiene una razón, y es que hace 2000 años nos amó, y Él no ama con un amor condicional, sino con un amor incondicional. Ama con amor eterno, te amé con amor eterno. ¿Qué quiere decir eso? No está sujeto a circunstancias, no está sujeto a tiempo. Por eso, da igual, no podemos hacer algo más para que Dios nos ame menos, o algo más para que Dios nos ame más. Ya nos amó. Ya la gracia de su Hijo Jesucristo fue derramada en la cruz del Calvario en forma de sangre y un cuerpo lacerado y entregado por ti y por mí. La meritocracia te busca para acusarte. La gracia te busca para amarte. La meritocracia busca la manera de alguna manera, sacarte fuera de juego, decirte que no vales, que no eres capaz, tenerte subyugado, esclavo. Pero en cambio la gracia te busca para bendecirte, para decirte te amo, para abrazarte, para levantarte. Y esa gracia se llama Jesús. Dale un fuerte aplauso a nuestro Salvador. Aleluya. Entendemos bien las dos primeras dimensiones porque estamos acostumbrados a vivirlas en nuestro diario vivir, desgraciadamente. Pero no es así cuando tenemos que asimilar y recibir, que por gracia recibimos toda clase de bendiciones cuando no lo merecemos. Es más fácil creer que Dios nos castiga a que Dios nos ama, ¿verdad? Yo sé que mi padre nació en un concepto de cuidado, Eusebio, que Dios te ve. Gracias, Padre, porque me ves y me ayudas y estás cerca de mí, estás pendiente de mí. Pero el concepto era, cuidado que Dios te ve, no vayas a hacer nada malo, que está detrás de una esquina con un bate para around. No, ese no es Dios. Y aparte encima, una señora, quiero decirlo con reverencia, la Virgen, que también te veía, decías tú, no me escapo. No me escapo, da igual donde me esconda, no me escapo. Pero eso no es Dios.
Ese no es el Dios que ha conquistado mi corazón. Ese no es Dios, el Dios real que se da por las vidas, que cuando peor estábamos, más se entregó y más se acercó a nosotros. La gracia es que Dios decide bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado lo merece. Esa es la gracia. La gracia es que Dios nos dio el mayor regalo a los que menos lo merecíamos. Y eso somos tú y yo. En mi peor momento, iglesia, es cuando la gracia se acercó a mí. Cuando nadie me vio, cuando yo lloraba en mi cama, diciendo qué estoy haciendo con mi vida, la gracia, el Espíritu de Dios se acercó a mí a volver a abrazarme. Cuando más sucio estaba, más lleno de barro, tenía barro hasta las cejas, hermano, de mi pecado. Dios me abrazó y me levantó. Dios me limpió con su sangre preciosa y me dio vestiduras nuevas y me llamó a su casa y me dijo: tengo propósito para tu vida. Esa es la gracia que conquista el corazón. Ya no se trata de ley, se trata de una gracia que te impulsa a querer agradarle a tu Señor. Déjame decirte algo. Si estás en tu peor versión, estás más cerca de ver la mejor versión de Dios. Si estás en tu peor versión, estás más cerca de ver la mejor versión de Dios. Estás más cerca de ver a Jesús lleno de gracia y de verdad para restaurar tu vida. En tu peor versión, esa actitud arrogante: yo me lo merezco, yo lo valgo, hago lo que quiero con mi pelo porque yo lo valgo. Es cuando te humillas, es cuando dices: pobre de mí, soy un pecador, líbrame de este pecado que me envuelve tan fácilmente, sálvame. Y ahí es donde Dios desciende con su gracia a mirarte a los ojos y a decirte: te amo, te amo. Yo le decía: Señor, pero ¿cómo me puedes amar? No lo entiendo. No hace falta que lo entiendas. Hace falta que te fundas conmigo en este abrazo que te estoy dando. En ese momento se me reveló la gracia. En el peor momento de mi vida. Yo pensando por años que para acercarme a Dios tenía que dejar de hacer y empezar de hacer ciertas cosas. Y me di cuenta que no era real. Que la gracia te visita en el peor momento de tu vida. Que es el momento en el cual Dios dice: ahora te tengo cerca, ahora puedo mostrarte lo mucho que te amo. Cuando se quita el orgullo, cuando se quita esa coraza. Dios me habló al Espíritu y me dijo: quiero que sean la iglesia, así como yo soy el Dios de los hombres fuertes por fuera y rotos por dentro, quiero que sean la iglesia llena de gracia y de verdad que abraza a esas personas. Yo era un hombre duro, un hombre que creía que lo podía todo con 23 años y me di cuenta que estaba roto por dentro y que necesitaba un Salvador que me arreglara. ¿Cuántos han experimentado esto? ¿Cuántos quieren experimentar esto? Déjame que lo diga así. Este es el pack de la gracia. Por el tiempo te voy dando los textos, pero esto es lo que Dios nos entregó con Jesús. Él cancela nuestra deuda, Tito 3:5 y 2 Corintios 5:21. Nos ofrece perdón, Hebreos 8:12, Efesios 1:7. Nos ofrece reconciliación, Colosenses 1:19 y 20. Nos da vida en abundancia, Juan 10:10. Nos otorga un tesoro eterno y es poder guardar en nuestro corazón donde nadie lo puede tocar, que es juntamente con Él en el cielo. Nos da de su Espíritu. Lucas 11:13 nos prepara un lugar en el cielo para que en el día que partamos de la tierra podamos estar una eternidad con Él. Este es el pack de la gracia. ¿Habrá alguien que quiera aceptarlo hoy? ¿Habrá alguien que diga: dame ese regalo que lo necesito?
Espero que sí. Si me estás viendo en un mensaje a posteriori, en radio, en televisión, me estás escuchando o viendo, recibe la gracia que es en Cristo Jesús. El significado en original es charis o charis, CH, de la gracia. Es esta palabra y significa la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida es gratitud. Influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida es Hebreos 12, 28, que dice así. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ese don, ese regalo, genera algo en nosotros que se llama gratitud. Cuando tú ves que merecías lo contrario a lo que te han dado, en este caso si es algo malo, es una injusticia y hay una emoción, hay un resultado en ti que se revela y se levanta, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en nuestra vida cuando nos dan algo bueno, cuando merecíamos algo malo? ¿Nos quedamos igual? ¡No! Tiene que haber un efecto en nosotros y ese efecto tiene que ser la gratitud a Dios. De la gracia de Dios como un regalo acontece en nosotros un gracias, Señor. Pero ¿Dios derramó su gracia solo por palabras? ¿O Dios derramó su gracia muriendo en la cruz del Calvario con actos que demostró que nos amaba? Es diferente, ¿verdad? Es decir, una actitud que nos lleva a algo más, iglesia. Esta gracia que experimentamos debe ocasionar en nosotros un resultado. Hemos visto qué es la gracia y ahora vamos a conectar con la primera expresión de la gracia que el Señor me hablaba. Recuerda, gracia sobre gracia. ¿Amén? ¿Estás conmigo? Gracia sobre gracia. Una primera gracia y una segunda gracia. Es la misma, pero en dos expresiones. Es la misma, pero que debe llevarnos a algo más. Primera gracia es la que nos abraza y nos perdona. Le hemos estado expresando. Pero vamos a leer textos que así lo avalan. Romanos 5, 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué? Sobreabundó la gracia. 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Efesios 1, 6 y 7. Para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! Del barro, del fango, de tu pecado a sentarnos juntamente con Cristo en lugares celestiales. En tu día ese que estabas lleno de sangre, tumbado y tirado en el suelo, ese día que estabas borracho por haber bebido de más, Él te recogió, te levantó, no te dejó en la misma condición y te dio el lugar que le da a su Hijo Jesucristo. Dime si esto es gracia o no es gracia. Aleluya. 7. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate lo que dice aquí. No por buenas obras, sino para buenas obras. Para buenas obras. Tu salvación es fruto de una buena obra, la buena obra de Jesús en la cruz.
Cuando llega la salvación a nuestra vida, esta nos prepara para ahora sí hacer buenas obras. Gracia de Dios expresada, como hemos visto, en misericordia, en perdón, que nos lleva a un consuelo. Esto es vivir en la virtud que Dios nos da a través de su perdón, que nos lleva a una restauración. Esto genera en nosotros consuelo, sentimos el abrazo perdonador, somos consolados por Dios. Es la primera gracia que experimentamos cuando llegamos a Él y es maravillosa. Nuestra vida comienza a experimentar un amor y un perdón sanador que antes nunca, jamás habíamos sentido. Pero esto, y aquí empiezo a aplicar lo que Dios habló a mi corazón, iglesia. Pero esto no puede ser un salvoconducto para no crecer. Esto no puede ser un salvoconducto para no crecer. Y vivir siempre en el mismo punto de nuestra vida como cristianos. Segunda de Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Si pecamos, abogado ante el Padre tenemos, Jesucristo nuestro abogado defensor. Podemos tender a vivir todo el tiempo en esta primera gracia, repitiendo curso. Los jovencitos y aún los que no son jovencitos, todo el tiempo reprobando, no aprobando. Pero Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que avancemos. Hay mucha obra que hacer. Hay muchas vidas que han de ser salvas. Hay muchas vidas que han de conocer la gracia que un día te rescató a ti. Por eso hay que crecer. Por eso hay que ir a más en la gracia de Dios. Es una gracia que nos purifica, nos santifica, nos limpia, nos aparta del pecado para seguir creciendo para el llamado que Dios tiene para nosotros como iglesia, como familia. Y es que en la gracia se crece. Eso es donde lo pone. Yo jamás lo he visto. La gracia es papito Dios abrazándome y dándome besos. Amén. Pero demanda mucho más de nosotros. Al que más se le da, más se le demanda. Al que a mucho se le perdona, mucho ama. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, habla ahí de las cartas de Pablo, exhortando a que sean perfectos, sean sin tacha. Refiere Pedro a las cartas de Pablo y les dice: antes bien, creced en la gracia. Fíjate bien, imperativo, creced. Crezcan, iglesia, a los pies del Rey. Creced, iglesia, a los pies del Rey, en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dale un aplauso, claro que sí. Primera de Samuel 2:26. Y el niño Samuel, ¿qué hacía? Crecía en estatura y en gracia. 25 años vamos a cumplir. Tenemos que seguir creciendo en la gracia para que 25 años más sean salva Murcia, España, en el lugar que Dios nos plante como iglesia. 25, 50, 100, no sé a dónde Dios nos llevará, pero debemos crecer en gracia. Debemos crecer en gracia. Samuel no se quedó en la misma estatura. No creo que sea casualidad que diga, el niño crecía en estatura y en gracia. Podía haber dicho, crecía en estatura. Y se entendía que el niño iba creciendo, que iba madurando. Pero está aquí para nuestra enseñanza. Lo que fue escrito para nuestra enseñanza. Hay que crecer en la gracia. Abrazamos ese regalo con todo el corazón, pero hay que seguir creciendo en ella. Un ejemplo sencillo, muy básico, a algo muy alto como es la gracia de Dios, pero imagínate un padre regalándole algo, no te voy a decir que lo que sea, imagínatelo, a su hijo, a su hija, y el niño lo abraza, y lo abraza, y lo abraza, y lo abraza, pero nunca lo pone en marcha. A mí me pasó una cosa con el portátil.
yo quería hace añazos un portátil como el que tengo ahora y por la gracia de Dios lo conseguí. Y yo me acuerdo que lo abrazaba por la noche. Antes de acostarme decía, ¡ay, Señor, gracias! ¿No te ha pasado cuando alguien te ha dado un regalo? Tus padres te han dado un regalo y has dicho, ¡ay, qué gustico, qué regalo más bueno! ¡Ay, el coche teledirigido que tanto deseabas y no lo ponías fuera en la calle porque no se mancharan las ruedas! ¡Chacho! Juega con el juguete. En este caso no se juega con la gracia. Hermano, cuidado. No me cojas las palabras ahí, me las cortes y no. Pero es el regalo que Dios te ha dado para que lo pongas en marcha. Es para que lo disfrutes. Es para que vayas a más. Llega tu padre y te dice, hijo, ¿dónde está el regalo que te di en Cristo Jesús? Guardadito. Estoy abrazado a Él. Pero era para algo más. Hay algo más que experimentar en ese regalo. Hay algo más que descubrir. Todo lo que nosotros no podíamos, Cristo lo alcanzó, lo conquistó y nos lo dio como regalo. Y aunque a ti no te haya costado nada, a Él le costó todo. Al cielo le costó todo. Y a Cristo le costó toda su sangre. Hay algo más que vivir en esa gracia que Dios nos dio. Nos lo puso al alcance de nuestras manos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con Él? ¿Para mí o lo pongo en el alcance de otras manos? Debemos crecer hasta la segunda gracia a la que Dios nos llamó después de experimentar la primera de ellas. La segunda gracia es aquella que nos empodera y nos activa. La segunda gracia es la que nos empodera y nos activa en el servicio a Dios. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Cuánta? Amén, estéis conmigo. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. En el 12:9, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Le vas a aplaudir, apláudele fuerte. Aleluya. Segunda de Timoteo 2:1, encabezado de mi Biblia, dice, soldado de Cristo, la Reina Valera del 77, Raquel, fíjate. Tú pues, hijo mío, revístete de poder en la gracia que es en Cristo Jesús. Revístete del poder en la gracia que es en Cristo Jesús. Es la gracia que se expresa en capacitación y poder, la cual nos lleva a un gozo. Una nos lleva al gozo de sabernos salvos, libres del pecado, y otra al gozo de ser útiles en las manos de Dios, aunque estemos llenos de debilidades. Es vivir en la virtud de una vida en santidad y lista para ser empoderada por la gracia, para ser utilizado por Dios para su gloria. Esta gracia nos lleva a vivir en el gozo de nuestro Señor. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. 9. Que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Iglesia, ¿a qué gracia fuimos llamados a vivir? ¿A la primera o a la segunda? A ver, ¿quién se atreve? ¿A cuántas? A las dos. Primero a una y luego a la otra. Pero no una sin la otra. Amén. A las dos fuimos llamados. Sin una no existe la otra. Hemos sido llamados a experimentar y a recibir la gracia de Dios como un don que nos salva y a vivir la gracia que nos da poder para ser útiles en las manos de Dios y cumplir su propósito. Hay dos cosas que se dan en este mensaje.
en nuestra vida o podemos ver reveladas o deben darse en nuestra vida. Primero, fidelidad de Dios dándonos su gracia expresada de estas dos formas. Segundo, la gratitud en nosotros al querer vivir en la segunda expresión de la gracia. Esto debe darse. La primera todo el tiempo se está dando, todo el tiempo se está dando, todo el tiempo acontece, todo el tiempo el Señor nos la revela. Su fidelidad, su fidelidad, su fidelidad, su gracia, su gracia, su gracia. Pero la segunda se tiene que dar en nosotros. Gratitud en nosotros al querer vivir la segunda expresión de la gracia. Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nuestras vidas son llamadas a crecer. No a mantenernos, sino a crecer en la gracia. Los justos, ¿qué justos? Tú y yo. ¿Cómo fuimos justificados? Por la gracia. Proverbios para ti, para mí. Yo soy de los justos que Él por su gracia me justificó ante la ley. ¿Y qué debo hacer? Crecer. Mi vida es llamada a crecer. Hasta la medida del varón perfecto. Jonathan, eso es imposible. Muera tu carne, muera tu yo y empezarás a crecer. Vamos de gloria en gloria, vamos creciendo en nuestra vida cristiana. Lo que no crece es que está enfermo. Lo que no crece es que está enfermo. Lo de Dios constantemente sigue en crecimiento, sigue en movimiento. Lo de Dios, aún en el universo, sigue creciendo. Los científicos así lo avalan. El universo sigue creciendo. Tu vida espiritual debe seguir creciendo. Si no crece es que se ha enfermado. Hay que hacerle una revisión espiritual. Ve y habla con tu pastor. Una vida llamada a crecer como la nuestra, si no crece, muere. ¿Has visto esas personas inflamadas por el fuego del Espíritu Santo en el primer amor? Que predicaban a por doquier, le daba igual donde fuera, en el trabajo, en el autobús, en el instituto, en la universidad. Predicaban el Evangelio, compartían lo que habían recibido de gracia recibo, de gracia te doy. En su primer amor. Y llegó un momento que se apagaron. Murieron en ese fuego de compartir la gracia que un día habían recibido. Lo que no crece muere. Vamos, crezcamos en la gracia. Antes bien, crezcan en la gracia. Amén. No somos de los que retroceden. Ahí está Hebreos 10:39, no te lo leo por el tiempo. Somos llamados a experimentar la primera gracia y a vivir constantemente en la segunda. A experimentar la primera gracia y a vivir constantemente en la segunda. La primera gracia nos hace deudores, agradecidos eternamente con Dios. Y la segunda nos hace dependientes para su obra. La primera deudores y la segunda dependientes para llevar su propósito adelante. La pregunta es, ¿en qué expresión de la gracia queremos vivir? ¿En qué expresión de la gracia queremos vivir? Recurriendo constantemente a la gracia que te perdona todo el tiempo, como alguien que no avanza, o a la segunda pidiéndole a Dios, empodérame con tu gracia porque quiero hacer tu obra. Hoy quiero predicar, hoy quiero servir. En el banco de alimentos quiero dar mi mejor versión. En la radio quiero dar mi mejor versión. En el instituto, ahí limpiando en tu casa, en tu hogar, con tu familia, con tus hijos. Lléname de gracia para criar a estos hijos en tu temor. Ay, que no necesitamos gracia, yo estoy temblando por el mundo que tenemos. Y enseguida me vendrán los hijos, aleluya. Es broma. Amén, aleluya. Es broma, cariño, luego hablamos. Lo que Dios quiera. Pero yo no quiero vivir todo el tiempo. Perdóname otra vez, ¿sabes qué? El sacrificio de Jesús se ve que no me ha calado. Perdóname, lo siento. Pero estamos bien, ¿no? La gracia es gracia. ¡No! Quiero estar diciéndole, soy tu siervo. Hoy tengo que proclamar tu palabra, necesito tu gracia, porque en mí no hay nada.
Necesito amar a mi esposa, al esposo cabezón. Necesito tu gracia. Amén, dicen las mujeres, madre mía. Santo. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Aleluya. Están esperándonos ahí fuera para que repartamos gracia, el evangelio de la buena noticia de Jesús. Yo quiero vivir siendo consciente cada instante de mi vida, de la primera, y vivir constantemente en la segunda, siendo de todo corazón agradecido a Dios. Lo que siento para este tiempo, Dios ha derramado multiforme gracia sobre nosotros en estos 25 años. Enseguida cumplimos 25 en esta semana. Que Dios siga viéndonos con el deseo de crecer. Y esto es lo que siento muy fuerte, iglesia, para este tiempo. Dios nos llama a esto que dice Mateo 10, 7 y 8. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos. El que tenga fe que lo haga. Echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. Mira Pablo, que claro lo tenía. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Deja que la gracia trabaje en ti. Deja que la gracia trabaje por ti. Deja que la gracia a través de ti sea como un torrente que llega a las vidas, salvándolas, dándole un mensaje de esperanza, dándole un mensaje de ánimo, de restauración, de perdón, de una nueva oportunidad, como un día la recibiste tú. La gracia es la influencia divina sobre tu vida. La gracia te otorga el poder del Espíritu Santo. La gracia te permite vivir conforme al corazón de Dios. Mira lo que dice Más Lucado otra vez. No es un paquete de tabaco, hermano. No, es un hombre de Dios que dejó frases poderosas. La gracia es la voz que nos incita al cambio. La gracia es la voz que nos incita al cambio y que luego nos da el poder para llevarlo a cabo. La gracia es la voz que nos incita al cambio y que luego nos da el poder para llevarlo a cabo. Pablo lo tenía clarísimo. Tenía claro que en su vida la gracia que Jesús había derramado no iba a ser en vano, sino que iba a dar con todo su corazón, con toda su fuerza, desgastándose por Dios la gloria y honra a su nombre. También animó a su hijo Timoteo. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. En otra versión, en la Biblia de las Américas dice, fortalécete. En griego esa palabra es empoderar, empodérate en la gracia que es en Cristo Jesús. Empodérate, empoderar. La gracia nos empodera. Pablo le dice a Timoteo, no se te olvide en ningún momento empoderarte en la gracia. Es decir, esforzarte en la gracia. Ser diligente en buscar la gracia para poder transmitirla a otros. Cerciórate bien con todo tu esfuerzo para que todo lo que hagas sea lleno de gracia. Animándole a ser soldado y a predicarle. Y mira, por último, y con esto acabo, y es para hablarle a esas terceras personas que quizá han experimentado la primera y la segunda gracia, pero tienen polvo en sus sandalias de caminar por el desierto, de haber luchado la vida cristiana y que quizá hoy día están intentándolo en sus fuerzas. No es por su fuerza, es por su Santo Espíritu, es por su gracia. Hechos 13:43
Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían, les convencía. ¿A qué? Perseverasen en la gracia de Dios. En la gracia se crece, en la gracia uno se empodera y se esfuerza, en la gracia uno persevera. No tires la toalla. Qué bien me vendría a mí una toalla. La toalla no fue creada para tirarla. La toalla fue creada para secarte el sudor y seguir al frente. La gracia. No te sueltes de la gracia. Sigue tomando la gracia en tu mano. Sigue dejando que la gracia de Dios te sostenga, te sustente en este tiempo. ¿Sabes quién persevera? Muchas veces, perdóname, me voy a poner el ejemplo, en este caso en mi persona, pero por no poner a otra, ¿verdad? Y la gloria es para Dios. Solo a Él sea la gloria, solo a Él sea la honra. Pero en momentos que quizá hemos hecho un viaje juntos para edificarnos, hemos hablado, y bueno, entre amigos, entre hermanos, entre familia, dime lo que ves de mí que quizá pueda corregir. Nos corregimos, hablamos. Dime también aquellos puntos que crees que pueden ser fuertes y los reforzamos para seguir manteniéndolos firmes. Y alguna vez me han dicho, Jonathan, yo veo en ti perseverancia. Y yo pensando, si supieras, soy inconstante en todos mis caminos, en cada uno de ellos. A poco más y no apruebo la ESO, hermano. Era un pirata. Me gustaba más un bocadillo de tortilla con mayonesa que un tonto un lápiz. Y me iba a comérmelo no dentro, fuera. ¿Cómo te lo crees? ¿Cómo te lo comes? Inconstante. No había perseverancia en mí, no había constancia en mí. Pero ¿sabes cuándo empecé a ser perseverante? Cuando caí en cuenta que no valgo nada. Que no hay nada en mí que verdaderamente merezca la pena. Que nada soy si Él retira su soplo de hálito de vida sobre mí. Que sin su espíritu nada valgo, nada tengo, nada puedo hacer. Aquellos que caen en cuenta en las palabras de Jesús, permaneced en mí, porque yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Si permanecen en mí, ¿qué? Llevarán fruto. Yo quiero llevar fruto para el Señor. No es una virtud, es una debilidad. No es una virtud en mí, es una debilidad. Pero ¿qué pasa cuando estamos débiles? Que Cristo con su gracia perfecciona su poder en mi debilidad. Que de ser un hombre inconstante en todos mis caminos a perseverar detrás de la cruz, corriendo para agradar a mi Señor que me dio un sumo llamamiento, que es el de repartir la gracia a otros. Somos vasijas de barro que tenemos este gran tesoro dentro de nosotros. Aleluya. Esto entendí, iglesia, y quiero que hoy lo entendamos. Dice que si la semilla no cae al suelo y muere, no lleva fruto. Si no es echada, Jesús fue enviado por Dios el Padre como semilla que descendió a la tierra, murió para que tú y yo demos mucho fruto. Esto entendí, que su semilla ha de dar como resultado en mi vida fruto.
por eso buscamos, iglesia, crecer, perseverar y empoderarnos de la gracia. Amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Hay dos llamados que hoy me gustaría hacer. No sé si me estás viendo por televisión, si me escuchas por radio o si estás aquí in situ en este lugar. El primer llamado que quiero hacer es que puedas recibir esa gracia de Dios en tu vida. Esa gracia que te abraza, esa gracia que te limpia, esa gracia que te viste. Esa gracia que te besa y te dice: hija, hijo, te amo. No sé si estás aquí por primera vez. Como te digo, no sé si me verás luego, posteriormente. Pero quiero que hagas esta oración conmigo si has sentido que la palabra de Dios ha tocado tu corazón. Te pido que pongas tu mano derecha en tu corazón. Le ayudamos, iglesia, para orar. Padre y Dios del cielo, te pido perdón. Me arrepiento por haber estado lejos de ti. Te pido que vengas con tu gracia a limpiarme, a salvarme. Acepto a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Te entrego mi vida. Ahora y adelante, en adelante voy a servirte, voy a seguirte, voy a amarte y me voy a entregar por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Hay alguien que ha hecho esta oración en ese lugar? No tengas miedo, no te vamos a hacer salir al frente. Puedes levantar tu mano. Si te has reconciliado con Dios después de mucho tiempo. Amén, felicidades, nene. Te amamos, eres parte de la casa. Y ahora yo hablo a la iglesia, ministerio a los pies del Rey. Este es el llamado que Dios nos hace hoy, a esa gracia que nos empodera y nos hace útiles en la mano de Dios. ¿Cuántos quieren recibir esa gracia? Vamos a orar. Padre, te pido que descienda tu Espíritu Santo ahora sobre nosotros para empoderarnos con esa gracia que viene de ti, ese dinamis, ese poder para compartir de gracia aquello que hemos recibido de gracia. Mira, tu iglesia va a cumplir 25 años, todo lo que somos, y hasta aquí hemos llegado a Ebenecer por tu gracia. Somos lo que somos y queremos seguir dependiendo de tu gracia para hacer tu obra 25, 50, 100, hasta cuando tú nos llames a la morada celestial, a tu presencia. Empodérate de nosotros. Derrama tu gracia, nos ponemos como herramienta en tus manos. Y tú que eres el buen maestro, haz tu obra en Murcia, en España y en el lugar al que lleguemos por tu Espíritu. Te bendecimos y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.